intelecto, ni por nuestra capacidad. Es por la gracia divina que tú has colocado en mí y en cada uno de los que estamos aquí en esta noche, porque es por gracia que somos salvos, es por fe que somos salvos. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este privilegio inmerecido que tú me das. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, entonces vamos a mirar allí la palabra de nuestro Dios. Gloria al Señor. Acerca de los dones espirituales. Queremos saludar también a todos los hermanos amigos que nos ven, nos siguen a través de la página de Facebook, del canal de YouTube y de las distintas plataformas. Somos de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial de la Tebaida, Quindío. Estamos ubicados aquí a una cuadra del parque principal. Cada vez que usted venga allí a esta tierra fértil, esta es una tierra que fluye leche y miel. Naranjas, plátanos, yuca, piñas, papayas, aguacate. Esto es una tierra muy fértil, muy elegante, muy bonita, pero también tenemos parques y todo eso que puede disfrutar aquellas personas que vienen de turismo y que desean, anhelan quedarse acá. Pero qué bueno que las personas vengan y primero busquen la iglesia. Busquen la dirección de Dios, se dejen guiar por Dios. Cuando nos dejamos guiar por Dios, las demás cosas serán añadidas y habrá bendición hasta que sobreabunde. Así es de que invitamos a todos los hermanos amigos que nos ven a través de estos medios para que cuando vengan a la Tebaida Quindío se acerquen aquí a la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial. Vamos a tocar un tema muy importante que son los dones espirituales. Y la palabra está allí en Primera a los Corintios capítulo 12. Ustedes se pueden sentar, por favor, hermanos, enviando un saludo y dando gloria al Dios Todopoderoso. Dones espirituales es lo que nos dice este título en esta carta de San Pablo a los Corintios. Allí, aunque los Corintios era una iglesia un poco como atrevida, digámoslo así, habían problemas morales, habían problemas incluso, hermanos, de problemas tan graves como lo dice allí en el capítulo 5, dice: de cierto, capítulo 5, versículo 1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Tremendo, ¿cierto? Un problema de incesto allí, hermanos. Eso era algo grave. Y también encontramos allí mismo en el capítulo 6, en el versículo 9 y 10, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero más sin embargo, en el versículo 19, ¿qué les dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está entre vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? O sea, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero más sin embargo, miren cómo pervertían su cuerpo en la inmoralidad. Pero esto es una iglesia, hermanos, que se destaca por tener los dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo no son para cualquier persona. Los dones del Espíritu Santo es un regalo para la iglesia. Para que usted y yo, para que una persona reciba los dones espirituales, se necesita ser miembro de la iglesia. No es cualquier persona. La palabra nos habla que hay dones, talentos y ministerios. Los talentos dados por Dios es a toda la raza humana. Y todos tenemos uno o dos talentos o más talentos. Pero mínimo tenemos un talento. Un talento es una habilidad de hacer algo. Y todos la tenemos. Sean conversos o inconversos, la tenemos. Algo tenemos del Señor. Los dones del Espíritu Santo, que son 12,
son solamente para la iglesia. Ahora, los dones ministeriales. ¿Cuáles son los dones ministeriales? ¿Cuántos son? 5, ¿cierto? 5: apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Y también son para los cristianos, para los creyentes. Dios siempre hace 3 llamados. El primer llamado es a toda la raza humana para que vengan y se arrepientan y conozcan de Dios, para que pertenezcan a la iglesia. El segundo llamado es a todos esos que ya llegaron a la iglesia, como en esta noche los que hemos llegado a la iglesia, a que vivamos una vida en santidad. Nos preparemos cada día, nos apartemos para Dios, nos apartemos del pecado. Y cada día nos estamos apartando, nos estamos mejorando. Vuelvo y digo, la iglesia de Corintios no era la más perfecta. La iglesia de Corintios, hermanos, le gustaba hablar, le gustaba hacer cosas que iban en contra de la naturaleza de Dios. Pero más sin embargo, Dios estaba ahí y les decía, el cuerpo suyo es templo del Espíritu Santo. Por eso en el capítulo 12 de Primera a los Corintios, nos dice la palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, que no los ignoremos. Y está hablando ¿a quién? A los hermanos. Diga, a los hermanos de la iglesia en Corinto. Se necesita ser hermanos. ¿Por qué somos hermanos? Porque tenemos un mismo Padre. Somos redimidos con la misma sangre del Señor Jesucristo. Tenemos el mismo Espíritu Santo. Para ser hermanos y pertenecer a la iglesia, tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios? Y donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad, hay paz, hay gozo, hay tranquilidad. Pueden haber problemas, disgustos, pueden haber cantidad de cosas. Hoy hablábamos con los hermanos que estábamos en el ayuno acerca de eso. Muchas son las angustias del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Amén. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias, muchas angustias. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. O sea que aunque seamos de la iglesia, tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos angustias, pasamos por procesos difíciles. Y quizás muchas veces el enemigo hasta nos trata como de intimidar, digámoslo así, de decir, pero usted qué va a hablar allá, mire los defectos que usted tiene. Claro, todos tenemos defectos, como la iglesia en Corinto también tenía defectos, pero nada que Dios no pueda resolver. Entonces dice, no quiero que ignores, hermanos, acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Cuando éramos gentiles, cuando éramos religiosos, ¿para dónde íbamos? Allá para donde los ídolos mudos, ¿cierto? Donde los que tienen boca no hablan, ojos tienen, mas no ven, oídos tienen, no oyen, manos tienen, pies tienen, no pueden caminar. Pero íbamos allá. Así estaba antes de conocer a Cristo el pueblo hebreo, el pueblo de los corintios, estos gentiles. Allí en el versículo 3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros llamamos al Señor, a Jesús, que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, nuestro libertador, que es el dueño de nuestra vida, nuestro amo? Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Una persona que no tenga el Espíritu Santo de Dios no lo puede hacer. Quizás de boca lo puede hacer, de palabra lo puede hacer, pero no lo hace con sus hechos, con su ejemplo. Por eso estamos aquí, aunque con frío, llueva, truene, pero estamos buscando, porque Jesús es nuestro Salvador. Y no podemos decirle al Señor que Él es el Señor de nuestra vida si no tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Ahora bien, el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Cuando habla de dones, está hablando de ¿qué? Dones espirituales. El Espíritu es el mismo. ¿Cuál Espíritu?
El Espíritu Santo. Entonces podríamos mirar que ¿quién da los dones? El Espíritu Santo. ¿Amén? Por eso se llaman dones del Espíritu Santo. ¿Sí está claro hasta ahí o no? Bueno, muy bien. Versículo 5, ¿qué dice? Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de ministerios. ¿Cuántos son los ministerios? 5. Ya los dijimos, ¿cierto? 5. ¿Quién da los ministerios? El Señor Jesús. Por eso dice, vea, mire cómo el orden que hay, ¿no? El Espíritu Santo da los dones espirituales y el Señor Jesús es el que da los ministerios. Después lo vamos a mirar en Efesios, allá donde nos dice en Efesios 5, quién es el que da los ministerios. ¿Qué otra cosa encontramos? Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Diversidad de operaciones. Les estaba hablando de talentos. Un talento es una habilidad que nos da el Señor para operar cualquier cosa. Para operar una máquina, un computador, para operar un celular, para operar una computadora o un carro, cualquier habilidad para montar cicla, para hacer una comida, algo especial. Eso es una habilidad, eso es un talento. ¿Quién lo da? Dios. Ahí dice, Dios es el que lo da. Bendito sea el Señor. Versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces aquí vamos a entrar en los dones del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Los dones del Espíritu Santo, que son, ¿cuántos son los dones del Espíritu Santo? 9. Amén. ¿Cómo recibimos? ¿Qué es para nosotros los dones del Espíritu Santo? Un regalo. La salvación ya es gratuita, ya somos salvos, ya pertenecemos al cuerpo de Cristo, pero necesitamos los dones del Espíritu Santo. Un regalo de Dios es una facultad, poder o manifestación sobrenatural dada por Dios a algunos miembros de la iglesia para ayudar en el ministerio establecido. Es para ayudar. Si usted tiene dones de sanidad, bueno, todos los dones que vamos a ver a continuación, cualquiera de estos 9 dones del Espíritu Santo, no es para vanidar ni para chicanear, porque a mí me da risa que hay veces hay personas que dicen, llega y se le presentan a uno, yo tengo el don de discernimiento, de espíritu, yo tengo el don de sanidades. No, eso ya es chicanear, hermano. Claro, porque eso es algo muy personal. ¿Para qué son, hermanos, entonces? Para ayudar a la iglesia, al ministerio establecido, que son 9 dones. 9 son los dones del Espíritu Santo. Se dividen en 3 grupos. 9 dividido en 3, entonces quedarían ya 3. El primer grupo se le llama revelación, el segundo grupo se le llama dones de poder y el tercer grupo se le llama dones de inspiración. Acuérdese o anótelos. Revelación, está la palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Dones de poder, está la fe, milagros y dones de sanidades. Dones de inspiración, ¿cuáles serían los dones de inspiración? Profecía, lenguas y interpretación de lenguas. Porque es necesario que cuando se da una profecía a usted, podríamos decir que todos los 3 van en el mismo grupo. ¿Por qué? Porque se da una profecía y se hablan lenguas, ¿cierto? Y se dice la palabra. ¿Por qué lenguas? ¿Por qué lenguas? Hay diferentes idiomas. ¿Por qué interpretación de lenguas? Porque es necesario interpretar las lenguas. O sea, es necesario porque de nada serviríamos que todos aquí habláramos lenguas, pero si no hay intérprete. Si hay alguien que habla lenguas y va a predicar en puras lenguas, tiene que haber alguien que le interprete, porque o si no quedamos en las mismas. Yo hablándoles aquí, hermanos,
en lenguas angelicales. Y usted, pero ¿qué era lo que dice el pastor? No le entendí nada. Entra una persona nueva, peor. Dice, no, ese hombre está hablando en inglés, en chino, ¿en qué está hablando? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. ¿Cuál fue el primer grupo que les dije, hermanos? De revelación. Estos sirven para saber. Dones de revelación sirven para saber. ¿Qué podríamos empezar ahí donde está el versículo 6 que dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría? Entonces, en los dones de revelación está la palabra de sabiduría. A veces decimos, Señor, dame el don de sabiduría. En realidad, ¿cómo tendríamos que pedirlo? Dame el don de palabra de sabiduría. ¿De acuerdo? Porque sabiduría todos tenemos. Dios nos dio a unos mucha y a otros más y a otros un poco menos. Pero todos tenemos. Pero específicamente está el don de palabra de sabiduría. Entonces, cuando estemos orando y usted quiere el don de palabra de sabiduría, usted sencillamente le dice, Señor, dame ese don de palabra de sabiduría. ¿De acuerdo? La palabra de sabiduría es la manifestación dada por el Espíritu Santo al creyente, a través de la cual tiene una revelación de los propósitos de Dios con una persona o evento que ocurrirán en el futuro y cómo actuar. Por ejemplo, en el caso del apóstol San Pablo, él no estuvo con el Señor Jesucristo. Uno de los requisitos para ser apóstol es que haya estado con el Señor Jesucristo. Uno de los requisitos para ser apóstol es que tenga los 9 dones del Espíritu Santo. Uno de los requisitos para ser apóstol es que su nombre aparezca allá en Apocalipsis capítulo 21 en las columnas del templo. Ese es uno de los requisitos. Hoy en día vemos tantos apóstoles por ahí de título, pero usted vaya a ver si tiene los 9 dones del Espíritu Santo. El don que ellos tienen es el de convencer a la gente para que traigan plata. Esos son los dones que uno puede mirar. Pero vaya usted, búsquelo allá en Apocalipsis capítulo 21 a ver si aparece. No, porque allí van a aparecer solamente los 12 apóstoles, los verdaderos apóstoles, porque no va a aparecer tampoco Judas. Judas nunca se convirtió. Judas tuvo la oportunidad de convertirse, de arreglar su vida, de volverse a Dios, pero nunca se convirtió. Judas estaba en el templo, hasta cantaba, veía milagros y echó fuera demonios también. Por eso cuando volvieron los discípulos nuevamente, Jesús les dijo, no se regocijen de que los demonios se sujetan en mi nombre, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y eso es lo más importante, hermanos. No es tanto echar fuera demonios, porque eso lo puede hacer hasta un brujo. El Señor reprenda toda esa porquería, pero eso lo hacen liberación, hacen exorcismos y un poco de cosas. No, se trata de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Después vinieron, hermanos, y entonces como habían 11 y dijeron, ¿quién va a cubrir ahí el puestico de Judas? Y entonces ellos, ¿qué hicieron? Lo jugaron a la suerte. Y habían varios discípulos que habían estado con el Señor Jesucristo y escogieron entre todos esos discípulos a 2. Y dijeron, ¿cuál de los 2, Señor, revélanos? Y echaron suertes y la suerte cayó en Matías. Y entonces lo agregaron ahí a los 12. Pero más adelante nos damos cuenta, hermanos, que Matías fue un gran hombre de Dios, pero no se quedó escrito mucho de él. Pero en realidad el que ocupó ese puesto de Judas fue el apóstol San Pablo. Por eso se le llama el apóstol San Pablo. No se llama el apóstol Matías, sino el apóstol San Pablo. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, en Gálatas capítulo 1, versículo 11, dice el apóstol Pablo en el 11 y el 12, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombres algunos, sino por revelación de Jesucristo. Por eso se llama don de revelación, porque Dios, Jesucristo, se lo reveló al apóstol Pablo. No fue un hombre.
No fue Pedro, no fue Jacobo, ninguno de los 11. Fue directamente el Señor Jesús que se le apareció a Pablo. Por eso, para ser apóstol, el requisito es que haya estado con el Señor Jesús. Y Pablo estuvo con el Señor Jesús. Amén. Es más, tuvo experiencias tan tremendas que hasta subió al cielo, al tercer cielo. O sea, no solamente con el Señor Jesús, sino que conoció un poco más allá, arriba en el cielo. Ese es el don de palabras de sabiduría. El segundo don de revelación se llama palabras de ciencia. Y también lo encontramos ahí, creo que en el versículo 8, ¿cierto? A otros palabras de ciencia según el mismo Espíritu. Palabras de ciencia. Parece que fuera parecido, parece que fuera el mismo, pero no es el mismo. La palabra de ciencia es revelada, es la palabra revelada, sobrenatural, dada por Dios al creyente, de hechos pasados o presentes. Ya aquí habla de pasados, presentes, comportamientos de personas que solo Dios y que de otra manera jamás nos hubiéramos enterado. Entonces pasa, en la palabra de sabiduría, por ejemplo, llega una persona a la iglesia, tiene problemas de familia, tiene problemas de vicios, tiene problemas de tabaco, o tiene problemas familiares, o tiene problemas moral, ¿cierto? Que está en adulterio, pero nadie sabe. Y de repente el pastor dice, aquí hay una persona que está viviendo en adulterio. Aunque su esposa no sabe, aunque sus hijos no saben, pero usted está viviendo en adulterio. Y Dios lo va a sacar a la luz esta noche. Pero hay una oportunidad, si usted hoy se arrepiente, se vuelve a Dios, Dios le va a pasar por alto eso porque borrón y cuenta nueva. Pero es usted. Y la persona dice, ¿qué va a saber eso? ¿Quién le va a contar? No, nadie le contó al predicador. ¿Quién se lo reveló? El Señor, a través del don de la palabra de ciencia. Hechos que nadie sabía, hermanos. Voy al caso, por ejemplo, allá en Segunda de Reyes, del 5 al 20, del 20 al 27. Habla de un hombre que era un colaborador, un líder que tenía el profeta, ¿quién lo sabe? Eliseo. Amén. Viene un hombre de Siria, Naamán, leproso, un general del ejército, un hombre muy reconocido, pero tenía un problema tremendo, y era que era leproso. Viene, le dice al profeta, vengo a que me sane. El profeta ni siquiera salió, sino que le mandó la razón con el colaborador, porque gloria a Dios por esos colaboradores. En un ministerio tienen que haber colaboradores, o tienen que haber líderes que hagan cierta función, porque entonces imagínense, el pastor haciendo todo. Eso lo hizo en cierta ocasión Moisés. Él era el que hacía todo y desde la mañana hasta la tarde, hermanos, venía esas multitudes a consejería, a contarle los problemas. Pero ¿sabe quién lo sacó de ese error? El suegro Jetro. Vino y le dijo, no está bien lo que está haciendo, mijo. Claro, delegue líderes, hombres que tengan el Espíritu de Dios, que tengan sabiduría. Delegue líderes de 50, de 100, de 500, de 1000. Y que ellos, el pueblo, les traigan a consultarle, y si hay algo grave, que se lo consulten a usted ya personal, pero ya a través del líder. Y eso es lo que manejamos o maneja acá la obra como tal. Tenemos un presidente, una junta internacional, y cada uno tiene una responsabilidad. La junta internacional atiende a los supervisores o presidentes en cada país, supervisor nacional. Y ese supervisor, él está transmitiendo esa información. ¿Cuál información? Lo de la Junta Nacional y la de los presbíteros. Por ejemplo, aquí en Colombia hay 130 presbiterios. ¿Qué hace uno como pastor? ¿A quién va? ¿Al presidente o a la Junta Internacional o al supervisor o a la Junta Nacional? Vamos al presbítero. Uno como pastor va al presbítero y consulta. Y ya el presbítero va al protocolo, como es el protocolo, al oficial encargado, o en este caso al supervisor.
¿Qué hacemos nosotros como miembros de una iglesia? ¿A quién vamos? ¿Al presbítero o al supervisor? Al pastor. Para eso Dios ha delegado un pastor ahí. ¿De acuerdo? En algunos casos, incluso el grupo, por ejemplo, de caballeros, tienen algo que hacer y uno de los caballeros se levanta y dice, yo propongo que hagamos tal cosa. Y se lo propone al grupo, al líder de caballeros. Y entonces el líder de caballeros viene y me transmite. Me dice, pastor, es que el hermano fulano de tal me hizo esta sugerencia o esta propuesta. ¿Usted qué dice? Así se maneja, hermano. Cualquiera de los líderes, así de esa manera, ese es el orden. Entonces les estaba hablando que Eliseo tenía un siervo que se llamaba Giesi. Este Giesi, hermano, lo que Eliseo le dijera, vaya para allá, vaya para acá, ve a esa viuda, no tiene hijos, bueno, vaya y haga tal cosa. Y el Giesi corría para todos lados, porque andaba con un hombre de Dios. Eliseo no era cualquier cosita, hermano. Eliseo era un hombre de Dios. Se cree que Eliseo incluso hizo el doble de milagros que los que hizo su líder, que fue Elías. Fue un gran hombre de Dios. ¿Cuánto le gustaría andar con un hombre de Dios así, hermano? Un milagro a ver de Eliseo. Va y le dice a una viuda, ve y busca vasijas vacías y comienza a llenarlas. Hace flotar el hacha. Con el manto de Elías abre el mar en dos partes. ¿Qué otro milagro hizo, hermano? El hijo de una mujer que era estéril, oró por ella, resucitó el hijo. Y así, varios milagros, hermano. Qué bueno tener un líder como eso, ¿cierto? Pues, hermano, miren lo que dice acá textualmente lo que pasó. O sea, viene este hombre, ¿cómo se llamaba? ¿Amán? ¿Naamán? Naamán, el sirio. Al momento él le dice, vaya. Y pues ni siquiera fue Eliseo, digámoslo así, no fue el pastor. ¿Quién fue? El líder, el ayudante. Entonces va y le dice, el pastor manda a decir que se meta ahí en el río 7 veces y ya queda limpio. Y el hombre se enojó, dijo, no, yo quería ir al pastor. ¿Sí? No, ¿dónde está el pastor? Es que aquí no hay pastor. Y entonces le dice, no, pero yo vengo de parte del pastor, autorizado por el pastor, porque lo primero que tiene que hacer es ir autorizado por el pastor. Usted no puede ir solo por allá a hacer visitas a los hermanos, y sentarse a tomar tinto de pronto y comenzar a hablar y de pronto hablar hasta un poco más de lo que no debes de hablar. Si va a una visita, aquí los hermanos son muy amistosos, pero son muy sabios para hacer las cosas. Cada que va un hermano, dice, hermano, yo voy a ir al de tal fulano de tal a visitarlo, voy a llamar a fulano de tal que no ha vuelto a culto, autorizado, vaya, salúdemelo de parte mía. Muy sabios era la palabra, son muy sabios, no hacen las cosas a su manera, y es que así tiene que ser. ¿De acuerdo, hermanos? Siempre autorizados por el pastor. Giesi va y le dice a Naamán, y Naamán se disgusta. Dice, no, yo quería que el hombre viniera y me impusiera las manos y me espelucara y bueno, y me sanara. Entonces, se va bravo para Siria nuevamente. Los criados que él traía le dicen, pero ¿por qué no hacerlo? Inténtelo. Si el Señor le manda que meta 7 veces, hágalo. Porque al comienzo él dijo, no, allá en Siria tenemos ríos cristalinos. ¿Por qué tengo que meterme ahí? Pero más sin embargo él obedeció, vino y se metió, se zambulló 7 veces. El número perfecto, ¿verdad, hermanos? Eso nos habla de humillación, de que uno tiene que humillarse, hermano, para ser limpio. Y se humilló 7 veces y salió limpiacito, hermano, las manos como la piel de un bebecito. Salió contento ese hombre y sacó todo ese presente que tenía y dijo, esto es para el siervo, esto es para el pastor. Y el pastor le dijo, no, tranquilo, yo tengo aquí suficiente, lléveselo. Pero el otro, el colaborador que vino, uy, pastor, ¿cómo vamos a dejar de desperdiciar esa oportunidad? Esa es la oportunidad que necesitamos para echar la plancha, para echar la luz, para echar, bueno, un poco de cosas le diría, hermano. Y Eliseo dijo, no necesitamos de eso. No necesitamos es que ese hombre se salve. No necesitamos de más. Pero ¿qué hizo Giesi, hermano? Entonces Giesi, bueno, el versículo 20, leamos al menos este. Dice, entonces Giesi, Segunda de Reyes 5:20. Segunda de Reyes 5:20. Entonces Giesi
criados de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, no le dijo a Eliseo, sino que pensó entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, y así era un hombre temeroso de Dios, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán. Cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y Giezi le respondió: mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Era una gran mentira, claro. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos, no 1, sino 2, el doble. Y le insistió, y ató los 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que los llevasen delante de él. O sea, antes le mandó criados, ¿sí o no? Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de manos de ellos, o sea, les dijo: ya hasta aquí, ayúdenme nomás, tranquilo, yo me hago cargo del resto, y lo guardó en casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, a los criados de Naamán. Y váyase ya aquí, yo me las arreglo de aquí para adelante. Y él entró y se puso delante de su señor, el pastor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Yo estaba ahí orando, clamando. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos, ovejas. Quedó sorprendido. ¿Quién le había dicho? Ahora la pregunta es: ¿quién le dijo a Eliseo lo que había hecho Giezi en secreto? Si nadie se había dado cuenta. Es más, Eliseo ya estaba un poco viejo, ya casi ni veía. Eso se llama la palabra de ciencia. Palabras de ciencia. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Bueno tener un pastor así, ¿sí o no, hermano? Pero hágale usted una embarradita, queda leproso. Porque cuántos líderes ahí prometen y dicen: no, pastor, yo estoy con usted para la que sea. Pero por detrásito le muestran ahí hasta el cuchillo. Esos podrían quedar leprosos. Y por eso muchos quedan, hermanos, ¿verdad? Leprosos, en pecado, no vuelven, se apartan. Porque traicionaron, hablaron mal. Mire, un día por hablar mal del líder, por allá en el Antiguo Testamento también le pasó a los de Coré, que eran personajes importantes de la adoración, de la alabanza, por hablar mal, hermanos, de Moisés, y por creerse un poco más, no vino la tierra y se los tragó el Seol, hermano, y se fueron vivos para el Seol. La misma familia, María, comenzó a criticarlo, a decir: oiga, y pastor, ¿por qué mi hermano tenía que tomar esa mujer Cusita? Cusita era que era morenita. Y entonces, como que la menospreciaron, eran racistas. Y por eso le vino lepra, hermano. Después Moisés tuvo que orar por él. Entonces, de esa manera se manifiesta la palabra de ciencia. De esa manera, o sea, saber, conocer cosas que nadie le han dicho al pastor, pero el Espíritu Santo lo da a saber. Amén. También, hermanos, habla, bueno, de cierta ocasión de que el rey de Siria quería hacer guerra contra los israelitas. Y ellos lo que hablaban allí, entonces ellos decían: vámonos por allí a atacar a los israelitas. Y Eliseo tenía la palabra de ciencia, iba y le decía al rey: cuidado porque vienen los enemigos por el sur a atacarlo. Y entonces el rey de Siria quedó impactado y dijo: pero ¿por qué? Hay alguno que me está traicionando acá de los sirios. ¿Quién es ese traicionero? Y yo me imagino que ya hasta había bajado cabeza y todo, hasta que paró uno y dijo: no,
No es que haya un traicionero, es que allá está Eliseo y todo lo que usted habla aquí, mi rey, en secreto, Eliseo lo sabe allá y se lo transmite al rey de Israel. Esa es la palabra de ciencia. Amén. Bendito sea el Señor. Otro caso así como ligero. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5 dice la palabra en el versículo, en el versículo 1, como para entenderlo un poquito más, ¿de acuerdo? 5:1 dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué podemos entender acá? Hay una propiedad y ellos dicen, yo voy a vender esta propiedad y cuando la venda voy a sacar la parte que le corresponde a Dios y se la voy a entregar. Pero cuando ellos vendieron la propiedad, entonces dijeron, uy, eso es mucho. A veces, por ejemplo, voy a darle un caso. A veces decimos, ¿cuánto les gustaría diezmar 10 millones? A ver, ¿a cuánto les gustaría diezmar, ojalá semanalmente, 10 millones? ¿Cómo? No, es que si yo diezmo 10 millones porque el Señor me dio 100, ya es garantía. O sea, no es ofrendar, no es dar, no. Es simplemente, claro, es que ya el Señor me los dio. Claro, es alto. 10 millones semanales. Pero podría alguien decir, uy, no, yo le voy a decir al pastor que la verdad solamente me llegaron 20 millones y voy a dar 2. Eso fue lo que pasó. Ellos quedaron de dar lo completo, pero dieron solo una parte. Y dijeron, y además, ¿quién va a saber? Eso yo creo que le dirían hasta el que compró la casa, le dirían, y usted si en caso de que le lleguen a preguntar, aunque usted no se conoce con él, pero si le llegan a preguntar, diga que en tanto la vendimos. Y se puso de acuerdo con la esposa. Y todo va a quedar calladito, tranquilo, nadie va a saber. Pero cuando llegó Ananías y trajo esa parte, porque de todas formas trajo una partecita, versículo 3. Dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo, porque ya él tenía el Espíritu Santo. ¿Quién tenía el Espíritu Santo? Pedro. Tenía el Espíritu Santo. Acuérdese que ahí, 3 capítulos antes, en el día de Pentecostés, Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Entonces ya tenía el Espíritu Santo. ¿Por qué razón llenó Satanás tu corazón? ¿Quién le había hecho eso, hermano? Satanás. Y sustrajiste para que sustrajese del precio de la heredad. O sea que no dio completo. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y a veces queremos bendición, pero eso el pastor no sabe. Dejemos todo caballadito, pero Dios sí lo sabe todo. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, o sea, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Quién le reveló a Pedro? El Espíritu Santo a través de la palabra de ciencia. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, por tanto. Y dijo Pedro, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante cayó ella también, hermano. Tremendo, ¿cierto? Esa palabra de ciencia. A mí me gustaría tener ese don de ciencia para saber todos los secreticos que ustedes tienen. ¿Amén? Sería buenísimo, ¿sí o no? Ahí saberlo, hermano, que no haya nada por allá que usted haga ya en oculto y saberlo. Y cuando la persona antes le está hablando y eso hasta, a veces hasta tratan de jurar. ¿Amén? Y me dice, pastor, vea, con toda sinceridad yo te lo digo.
y alcanzan amén, a la moda antigua, no se santiguan, pero eso uno queda, bueno, hermano, yo le creo, no, eso es correcto, pero uno como que discierne allá, hermano, y uno dice, este me mintió, pero tranquilo, no has engañado a los hombres, sino a Dios, y Dios no puede ser burlado. Dios tenga misericordia, ¿verdad? Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, lo hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que lo oyeron estas cosas. Bendito sea nuestro Dios. ¿Cuánto damos la gloria al Señor Dios Todopoderoso? No tentemos al Espíritu Santo de Dios. Pensé que íbamos a terminar al menos con los 3 dones de, ¿cómo se llaman? De revelación. Entonces nos quedaría pendiente, ¿cuál don? El de discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu. Y dentro de 8 días o en la próxima enseñanza le voy a decir para qué sirve el discernimiento de espíritu. Y quiénes lo tuvieron, ¿qué es el discernimiento de espíritu? ¿Les gustó la enseñanza o no? Póngase de pie, hermanos, démosle gloria a Dios y pidamos al menos por hoy esos 2 dones del Espíritu Santo. Dones de revelación, don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia. Amado Padre que estás en los cielos, una vez más te doy muchas gracias, mi Rey bendito de la gloria, por darnos este privilegio tan grande, oh Dios, de estar delante de tu bendita y maravillosa presencia, honrando y glorificando tu santo nombre, oh Dios. Qué bueno eres tú, Señor bendito de la gloria. Qué bueno eres tú, Señor. Te adoro, te alabo con todo mi corazón, con toda mi alma, Dios del cielo. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Oramos también por estas peticiones, por aquellas personas que vieron la transmisión, por aquellas personas, Señor amado, que están pidiendo oración por Cristóbal y su familia. Señor, tú conoces la situación por la cual están atravesando allí, Señor bendito de la gloria. También oramos por Steven Arevalo, Señor Arboleda, perdón, Señor amado. Allí colocamos a Steven Arboleda y te pedimos, Padre Santo de la gloria, para que tú te glorifiques, restauración de su hogar, Dios del cielo. Trae sanidad a ese hogar, Padre. Ese hogar tú lo has levantado, Padre Santo, y lo que tú has levantado, lo que tú has bendecido, Señor, eso que tú has unido, Padre Santo, volverá a esa unión, porque el único que separa es Satanás, que el Señor le reprenda en el nombre de Jesús. Hoy confesamos la victoria, porque Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. ¿Cuánto damos la gloria a Cristo, hermanos? Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor Dios Todopoderoso. Qué bueno es nuestro Dios Todopoderoso, hermano. Seguimos orando por los dones del Espíritu Santo. Al culminar esta enseñanza, quiero orar para que Dios se glorifique y traiga esos dones del Espíritu Santo. Amén. Claro que sí, vamos a estar orando por la petición del hermano Dubán Carmona. Amén, por su familia, por su madre, por sus hermanos, sobrinos y por la situación familiar. Para Dios todo es posible y lo importante es orar unidos. Mire, en el ayuno eso es lo que hacemos, hermano, orar por la familia, por los hogares, orar por la restauración de los hijos. Dios se está glorificando y la oración que no se hace es la que no se escucha. Gracias, Padre Santo, por darnos este privilegio tan grande. Oramos también por esta petición de nuestro hermano Dubán Carmona, Señor amado, por su hogar, su familia, por su